El programa de hoy cuenta con la presencia de Carlos Flanagan, embajador de la República del Uruguay. Dentro de las nuevas concepciones a nivel de las relaciones internacionales, señor embajador, está obviamente el tema de la integración regional, que aunque muchos autores a nivel mundial, no solo Latinoamérica, lo han tratado de una o de otra forma, creo que hoy por hoy estamos viendo nuevas conceptualizaciones en ese sentido. ¿De qué manera el Uruguay, desde el año 2005, que ha generado un cambio fundamental con procesos políticos, con procesos sociales y económicos, ha dado un viraje dentro de lo que es el tema de la integración regional y sobre todo centrándose en aspectos como la tecnología, el comercio, la educación, que hoy por hoy sabemos en Latinoamérica y en Bolivia que Uruguay es puntal en muchos aspectos de este sentido y que de alguna manera se convierte tal vez en quien va a distribuir al mundo entero y obviamente a la región estas nuevas formas de generar procesos de integración. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, usted muy bien decía, hoy en esta época es imposible tener una visión del mundo, analizar los procesos sociales y políticos, si no partimos de la base que hoy estamos viviendo una época de bloques y de relaciones entre bloques. Por lo tanto, el tema de la integración es ineludible y es una materia pendiente en América. Los primeros intentos de integración, estoy pensando en el Mercosur, por ejemplo, nacen en la década del 90 del siglo pasado. Pero ¿cómo nacen? ¿Con qué ropaje nacen? Y nacen con un ropaje neoliberal. Recordemos cuál era la situación política de nuestro continente en los años 90. Todos los países estábamos sufriendo las políticas neoliberales, donde el Estado tenía que desaparecer, donde los salarios eran un costo gravoso según la concepción empresarial, y evidentemente esa visión neoliberal no escapó a los procesos de integración, donde se crea el Mercosur en el año 91, el Tratado de Asunción, con los presidentes neoliberales de la época en cada país. Recordemos Menem en la Argentina, Luis Alberto Lacalle en Uruguay, Fernando Collor de Mello en Brasil y Rodríguez en Paraguay. Esa era la composición, es decir, los presidentes que evidentemente aplicaron políticas neoliberales. Por lo tanto, el Mercosur nace con la idea de un mero intercambio comercial. Y la integración es mucho más que eso. Hoy en nuestra concepción de diplomacia de los pueblos implica la integración de pueblos y gobiernos. Y si bien, por supuesto, que lo comercial es importante, lo fundamental también es la integración social, la integración cultural. Yo siempre digo que los flujos comerciales van y vienen. Un día el comercio intrarregión puede ser favorable a un país, al otro año ser deficitario en una relación, pero eso va y viene. Lo que cimenta realmente un proceso de integración es la hermandad de los pueblos basada en el conocimiento de su historia, de sus necesidades, de sus tradiciones, de su cultura. Y eso realmente es lo que nos está faltando, y a través de la gestión diplomática estamos tratando de ponernos a tiro de lo que es realmente la necesidad de una verdadera integración entre los pueblos. Y definitivamente romper fronteras. Exactamente. Porque por eso es interesante estudiar la historia. Y por eso ese desconocimiento que tenemos de nuestras historias hacen, por ejemplo, las fronteras actuales de nuestros países. ¿Cómo surgieron las distintas repúblicas? Esas repúblicas actuales eran la idea de los libertadores, en absoluto. El propio Uruguay como tal surge como una jugada geoestratégica del imperio dominante de la época, que era el Reino Unido,
para crear un estado tapón entre dos estados grandes como Brasil y en aquel momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea que surgimos como país independiente, habiendo sido históricamente la banda oriental, la provincia oriental, y en la visión de José Artigas éramos una provincia dentro del sistema de provincias autónomas y libres entre sí que él creó con la Liga Federal. Y lo podríamos relacionar con el proyecto de Bolívar, de la Gran Colombia. Exacto, entonces, si nosotros analizamos la postura y la política que llevaban adelante nuestros libertadores, diríamos que hoy, a través del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC o del ALBA, estamos comenzando a pagar una deuda histórica con el ideario de los libertadores. Si uno analiza la Liga Federal Artiguista, que era la unión, la coordinación, la integración de provincias como Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, lo que hoy es el Uruguay y lo que hoy es Río Grande do Sul. Si uno lo mira en el mapa y mira la geografía económica, es una medialuna perfecta con una misma riqueza que evidentemente unida era una potencia económica. Entonces, hoy estamos intentando la integración que en 1815 Artigas ya la quiso hacer. Y lo mismo con Bolívar, la Gran Colombia, como usted decía. Entonces, vaya si tendremos que apurar el paso en el concepto de integración y en los mecanismos de integración. Y eso es un nuevo diseño geopolítico que se crea en la región y evidentemente de proyectos que están más allá de eso. Hablando en ese sentido, señor embajador, uno de los aspectos fundamentales dentro de la integración regional evidentemente son los bloques, ¿no? Estos bloques que se crean, bloques regionales, algunos que se crean a nivel continental, son realmente algunos muy positivos y otros muy negativos porque están inmersos dentro de algunos intereses a nivel mundial que se crean. Pero ¿cómo proyectamos hoy en día como bloque, como América del Sur, sobre todo estos bloques regionales para potenciar sobre todo a nuestros países y que al final le dé el beneficio a quien tiene que llegar, al pueblo? Exacto. Yo creo que hemos dado pasos muy importantes en lo político. La creación de UNASUR es un hito, yo creo que fundamental, y cuando pasen los años y miremos hacia atrás, vamos a comprobar la importancia de la existencia de la UNASUR. Y el rol que, a pesar de su joven edad, ha jugado en momentos difíciles del continente. Como sostén y apoyo de la democracia en nuestros países. Ahora bien, eso se ha complementado con la CELAC, la última reunión en Cuba en enero fue muy importante, pero yo creo que tenemos que ir a más. Estamos avanzando en el terreno político, pero tenemos que avanzar de la misma manera en su correlato de integración económica, social y productiva. Esa es una de las preocupaciones. Uruguay como país pequeño y por esa tradición inmigrante, miramos siempre más allá de nuestras fronteras, o sea que el tema integración es un tema sentido para nosotros, casi natural diríamos. Nuestra pequeña escala hace que el Uruguay apueste a la calidad y no a la cantidad. De ahí que es el exportador de software número 1 del continente. Su producción de arroz es reconocida por su calidad. Jamás vamos a llegar a los índices de producción de Vietnam, por ejemplo, que es el primer exportador del mundo. Pero sí apostamos justamente a lograr nichos de mercado en base a productos de calidad. Entonces, para nosotros no es clarísimo que no puede haber desarrollo a favor de nuestros pueblos si no complementamos nuestras producciones. Yo creo que el salto en calidad que tenemos que dar es pasar, es un tema también de mentalidad, es decir, cómo nos convencemos de pasar de
tener reflejos de Estado-Nación a comenzar a pensar como Estado-región. Y eso es difícil, es un reto obviamente muy complicado, pero es la tarea que obviamente estamos los países para tratar de conseguir esta nueva conceptualización dentro de la integración. Claro, porque es decir, acá hay que también, por eso la historia sirve, es decir, las potencias dominantes nos han hecho pensar como Estado-nación. Nos crearon, como decía, abonaron a dividirnos y a que cada uno pensara como un Estado autárquico. Cuando hablamos de los procesos de industrialización, cada país pensó en un proceso dentro de sus fronteras. Entonces, el producto tenía que comenzar y terminar en el país. Entonces, el ejemplo más claro es la industria automotriz. Las industrializaciones que hubo en Argentina o Brasil, para poner dos casos, fueron industrias pensadas dentro del Estado-Nación. O sea que comenzaban el guardabarro de atrás, terminaban el de adelante, todo. Cuando hoy lo lógico es pensar en un producto final, que puede ser un automóvil o una máquina, donde cada socio, cada provincia de la patria grande aporta sus mejores conocimientos y sus mejores costos para que ese producto final sea competitivo en un mercado mundial de lucha y de intercambio entre bloques. Hay un elemento importante, señor embajador, que creo que lo deberíamos tocar el día de hoy, que es el aporte tecnológico que ustedes han tenido. Ese aporte tecnológico en el sentido de la educación sobre todo, y que allá en la embajada algún momento lo hemos hablado, de cómo ustedes han realizado un proceso a nivel de reforma educativa realmente muy interesante. Sí, estamos inmersos en un proceso que también hay veces que las condiciones físicas ayudan. Es decir, el Uruguay es un país geográficamente pequeño, 187.000 kilómetros cuadrados, con poca población, y eso hace que la apuesta a la informática haya sido más fácil de implementar, en el sentido de que podemos decir que el Uruguay, por un lado, tiene una larga tradición educativa, que arranca a finales del siglo XIX, es decir, fue el primer país en el mundo donde, con la reforma de 1876, fue el primer país donde la escuela fue laica, gratuita y obligatoria. Y eso formó, digamos, un substratum que permite luego ir incorporando las nuevas tecnologías en base a un nivel educativo importante. Otro hito, yo creo, importante en el tema de la educación es el llamado Plan Ceibal, que surge por un decreto del 18 de abril del año 2007, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, por el cual comienza una campaña, un plan para que cada niño en edad escolar tenga su propia computadora. Perdón, señor embajador, lo vamos a dejar ahí entrecortado el tema porque creo que es realmente muy interesante. Nos vamos a ir un corte, hablando acá con la presencia del embajador de la República del Uruguay, Carlos Flanagan, de lo que fue integración regional. Esperen unos minutos, volvemos inmediatamente.